El día de hoy vamos a ver un ciclo matemático en donde podríamos empezar a encontrar cuál es el fondo real de XRP, ya que en estas últimas semanas hemos estado viendo fuertes caídas y situaciones que lógicamente han puesto nervioso a más de un holder. Todo esto porque el proyecto criptográfico desde los últimos meses ha llegado a perder cerca del 60% de todo lo que es su market cap, de su precio, y ahora pues muchísimas personas están teniendo pérdidas, incluso nosotros mismos. Ya sabéis que teníamos una estrategia de compra dentro de XRP que nos había llegado a posicionar con un precio promedio de compra de 1.451. Actualmente, al estar en 1.40, estamos teniendo unas pequeñas pérdidas. Es cierto que lógicamente no tenemos esa mala situación como hay muchas personas que llegan a tenerla, pero sí que es cierto que aún estamos teniendo una pequeña caída y lógicamente pues nos interesa llegar a saber hasta qué punto podemos llegar a tener caídas, es decir, dónde vamos a tener un cierto rebote para poder llegar a comprar, pues no sé, muchos más tokens, o al menos hacernos a la idea de cuánto más estamos dispuestos a perder. En este caso llevamos un 3.25% de pérdida y veremos a ver hasta dónde continúa la cosa. Así que hoy vamos a ver exactamente dónde podríamos llegar a tocar fondo y qué es lo que puede llegar a ocurrir. Soy Sergio y esto es Z Trading. Por cierto, quiero comentaros algo de forma rápida, simplemente 10 segundos. Y es que en la descripción de este mismo vídeo os dejo el enlace a nuestro grupo gratuito de Telegram, en donde vamos a estar hablando entre todos acerca de XRP, para poder comentar algunas estrategias de inversión, para básicamente poder hablar del proyecto, de noticias y demás. Es un grupo abierto, es un chat comunitario en donde vamos a poder hablar exclusivamente de esta criptomoneda. Ya somos más de 70 personas y espero verte dentro. Así que ahora, dicho esto, seguimos con el vídeo. Pues como vemos por aquí, nos dicen que los datos del ciclo matemático de XRP muestran que el precio del activo aún puede caer mucho más en este ciclo antes de poder encontrar un fondo sólido y que a partir de aquí la cosa pueda llegar a darse la vuelta. Hoy mismo seguramente os estaré subiendo un vídeo en donde os enseño que ahora mismo, con las caídas que llevamos teniendo y con 5 meses de caída consecutiva, estamos completando un patrón que no se veía desde 2017, en donde el precio del activo llegó a pumpear en más de un 60.000% por llegar a tener esta cierta caída. Así que podríamos estar al borde de, lógicamente, no repetir una subida con ese estilo y de esa gran magnitud, pero sí que al menos de poder llegar a tocar ya esa cierta estabilidad y a partir de ahí volver a recuperar algo interesante. Como vemos, en algún momento XRP cayó a un mínimo local de 15 meses de 1.11 antes de recuperarse hasta el precio actual de alrededor de 1.41. Si bien varios participantes del mercado creen que el mínimo de 1.11 marcó el fondo de este ciclo, los cálculos del ciclo basados en el contexto histórico sugieren que aún podríamos llegar a caer algo más. En nuestro caso, tengo que deciros que me hubiese gustado que el precio cayese un par de céntimos más, ya que teníamos aún activas las órdenes de compra en 1.10, en 1.05 y en $1. Eran nuestras 3 compras que teníamos aún a la espera y que, por cierto, por el momento de ahora aún siguen activas y tocará ir viendo cómo cambia todo este rendimiento y cómo conseguimos pasar al siguiente punto, ya que en el momento que se completen estas caídas, nuestro precio promedio ya no será de 1.45, sino que habrá caído bastante más. En este caso, viendo el ciclo matemático, que ahora veremos cómo se calcula y qué es lo que ha llegado a ocurrir, al precio al que podríamos llegar a caer es entre 0.75 y 0.85, lo que significa que desde el momento en el cual nos encontramos a momento de ahora podríamos llegar a caer alrededor de otro 40-45% más, algo que no sé yo si todo el mundo va a estar dispuesto a aguantar. Estoy seguro que viendo ya todo el miedo que hay en el mercado criptográfico y la situación que tenemos ahora mismo dentro del gráfico de miedo y codicia, es muy probable que mucha gente decida abandonar el proyecto, porque para caer a este punto es o porque por un lado hemos recibido muy malas noticias acerca de XRP y la cosa no pinta nada bien, o por otro lado lo que está ocurriendo es que hay una caída generalizada en donde Bitcoin, Ethereum, BNB y el criptoproyecto que sea se siguen hundiendo. Sea esto o sea lo otro, vamos a tener una situación bastante problemática, la cual probablemente las ballenas y grandes instituciones aprovechen, pero los pequeños holders es muy probable que terminen llegando a vender. Todo esto porque caer hasta este rango de precio tenemos que tener en cuenta lo siguiente: desde la caída máxima, subida máxima que llegamos a tener hasta esos 0.80, 0.75, estamos hablando de una caída del 80%, un rango de precio en donde mucha gente lo estaría perdiendo prácticamente todo.
todo. Tened en cuenta que una inversión de $1000 básicamente representarían $200, y esto lógicamente sería un poquito trambólico. Como vemos, por aquí nos dicen lo siguiente: el reconocido técnico de mercado EGRA Crypto destacó estas cifras, ya que algunos inversores siguen anticipando el mínimo de este ciclo al mismo tiempo, y otros insisten en que el mínimo de 1.11 marcó el precio más bajo. Para contextualizar, la presión bajista del mercado en general se intensificó a principios de febrero, con XRP registrando una fuerte caída del casi 20% ese mismo día. Al perder la barrera psicológica de los 1.50, tuvimos una fuerte caída hasta tocar esos 1.11. Este nivel de precio marcó el mínimo de los 15 meses más bajo de los últimos 15 meses y básicamente hizo que perdiésemos cerca de un 70%. Sin embargo, en su último comentario sobre el mercado, ECRAC sugirió que el fondo podría ser más bajo, en consonancia con las proyecciones de su colega analista de Coinskid. Presentó lo que denominó la matemática del ciclo de XRP, utilizando datos del contexto histórico para evaluar dónde podría XRP tocar fondo en la actual tendencia bajista. Como siempre, os digo lo mismo, resultados pasados, movimientos que hayamos tenido hace cuestión de unos años y demás, no significa que ahora vayan a pasar exactamente lo mismo, no significa que porque hace cuestión de 5 años tuvimos un rango parecido, ahora se vaya a copiar exactamente igual. Es cierto que puede haber alguna similitud y demás, o incluso calcarse al 100%, pero a veces no tiene por qué ocurrir. Entonces, aparte de saber esta información, luego tenemos que contrarrestarla con lo que son nuestros datos técnicos y con la información que nosotros estemos analizando dentro de los gráficos. Como vemos, nos dicen que en concreto el analista de mercado destacó que XRP tocó fondo en el mercado bajista de 2020 en 0.10. Cabe destacar que este mínimo se registró en marzo de 2020, mientras tanto el mínimo de mercado bajista de 2022 se registró en 0.28, cuando XRP cayó a un mínimo de 0.287 en junio de 2022. Por aquí podemos llegar a ver las últimas caídas que hemos ido teniendo. ECRAC señaló que el mínimo de 0.28 en 2022 representa un aumento del 2.8, ¿no? De 2.8x, es decir, una multiplicación de cerca del 300% con respecto al mínimo de 0.10. Esto representa un efecto natural en el mercado de criptomonedas, ya que los mínimos de mercado bajistas posteriores suelen surgir a precios más altos que los anteriores, debido a la constante tendencia alcista que experimentan los criptoactivos, ya que cada vez hay más personas comprando y por mucho que algunos se salen, luego vuelven a recomprar a precios más bajos, o al menos hay un volumen, por así decirlo, que no se llega a vender porque hay mucha presión de compra en ese rango. Entonces es como que casi siempre rebota y no hay que tener tanto miedo. Ahora ECRAC ha calculado que los mínimos posteriores de XRP serán en 2.8 veces superiores a las anteriores. Si este patrón continúa, calcula que el próximo mínimo de XRP sería de 0.78, lo que lo sitúa en el rango de 0.75 a 0.85, más que nada porque son rangos en donde tenemos tanto soportes como resistencias, entonces ahí el precio podría ir variando. Esto es como lo que os dije yo desde hacía muchísimo tiempo, en donde avisábamos de que XRP podría tocar los 1.62, los 1.50 y a partir de ahí metimos compras cada 5 céntimos, porque una cosa son los rangos en los normales donde podría llegar a caer el activo, pero luego por otro lado es el mechazo que podemos llegar a tener en una situación de peligro o de miedo. Si se producen estos movimientos de una forma muy agresiva y muy rápida, podemos llegar a tocar estas ciertas zonas, entonces por ello pues se dejan varios céntimos para poder llegar a movernos en este punto. ECRAC, como vemos, esta analista afirmó que en su opinión cada ciclo de mercado impulsa a XRP a un nivel de soporte más alto, reduce su caída y brusca y bueno, sigue buscando, ¿no?, este patrón, esta repetición, y básicamente pues podemos llegar hasta este mismo punto. Así que si esto llega a ocurrir, estaríamos hablando de que podríamos tener una caída actualmente de otro 20-40% aproximadamente en esta caída libre, y a partir de aquí podríamos volver a pumpear. Así que bienvenidos sean estos 0.78, 0.75, los cuales podríamos llegar a tocarlo en los siguientes meses. Aunque como ya sabéis, yo desde hacía bastante tiempo os dije que era mucho más probable llegar a tener una breve subida de precio hasta poder llegar a tocar, por ejemplo, los rangos de la media móvil de 200 periodos y demás, y que a partir de ahí, después de llegar a tener pues un beneficio, pues a lo mejor de un, como vemos aquí, un 60, un 50% y demás, que a partir de ahí sí que tengamos esa fuerte caída, que toquemos suelo y nos vayamos rápidamente hacia arriba, ya que así liquidaremos tanto a las personas que van en long como a los que van en short, y básicamente solo aguantarán los que realmente estén viendo todos estos patrones desde hace bastante tiempo atrás.
atrás. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar siguiendo de cerca los últimos movimientos acerca de XRP y las últimas compras que han estado haciendo en la compañía de Ripple. Un saludo y hasta pronto.